7 razones por las que todo creyente debería hablar en lenguas. Veamos 7 razones por las que todo creyente debería orar en lenguas. Razón 1. Las lenguas son la señal inicial del bautismo del Espíritu. En Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La palabra de Dios nos enseña que cuando somos llenos del Espíritu Santo, hablamos en otras lenguas, según el Espíritu nos dé las palabras. Esta es la evidencia o señal inicial del bautismo del Espíritu Santo. Razón 2. Las lenguas nos edifican. Esto podemos verlo en 1 Corintios 14:2, 4, 2 porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. El hablar en lenguas es un medio sobrenatural por medio del cual nos edificamos. Cuando oramos en lenguas, estamos recargándonos del poder de Dios, lo cual nos ayuda a mantenernos en comunión con Dios. Razón 3. Las lenguas nos recuerdan la presencia del Espíritu en nosotros. En 1 Corintios 14:14 vemos, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y en la versión amplificada, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, por el Espíritu Santo en mí. Cada vez que oramos en lenguas lo hacemos inspirados por el Espíritu Santo, y por eso, cuando lo hacemos nos recuerda que el Espíritu Santo está en nosotros. Razón 4. Al orar en lenguas lo hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios. En Romanos 8:26-27 Pablo escribió, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. A veces cuando Dios nos coloca una carga de oración no sabemos por qué pedir, pero cuando oramos en lenguas estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Podemos orar confiadamente, pues el Espíritu Santo nos dirige para orar de la manera correcta. Razón 5. El orar en lenguas estimula nuestra fe. Judas escribió algo muy interesante en el verso 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cuando oramos en lenguas nuestra fe es edificada, pues nos ayuda a confiar en Dios. Cada vez que empezamos a hablar en lenguas empezamos con una palabra y por fe vamos diciendo las siguientes, es decir, estamos ejercitando nuestra fe de una manera continua. Razón 6. El orar en lenguas nos capacita para orar por lo desconocido. Volvamos a Romanos 8:26-27 para ver esta verdad, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando oramos en lenguas, oramos por cosas que no conocemos, pero que Dios sí conoce, y por las cuales quiere que intercedamos. Una amiga mía estaba estudiando la palabra de Dios en Bolivia. Una noche, cerca de las 2 de la mañana, ella tuvo una carga fuerte de oración. Estuvo como 2 horas orando en lenguas hasta que se levantó la carga. No pasaron 5 minutos y un camión chocó contra el dormitorio de damas del instituto y derribó la pared, pero a pesar que todas estaban durmiendo, ninguna fue herida. El Espíritu le avisó de antemano para que no hubiera ninguna desgracia que lamentar. El Espíritu sabe las cosas que nosotros no sabemos. Razón 7. El orar en lenguas nos da un reposo espiritual. En Isaías 28:11, 12 dice, porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. A veces cuando estamos cansados y cargados por las circunstancias que nos rodean, lo único que debemos hacer es orar en lenguas. Así que el orar en lenguas es algo beneficioso para nosotros y es algo que debemos hacer continuamente.